Me gustaría hoy hacer un repaso al tema de senescencia celular, contaros sobre todo generalidades, aspectos básicos sobre qué es la senescencia celular, en qué consiste, cómo se produce, qué regula, cuál es la función realmente de la senescencia celular. Y bueno, el truco está añadir aquí al final y neoplasias hematológicas para darle un poquito más de relación con la jornada. Realmente no existe excesivo trabajo en el campo de senescencia celular en neoplasias hematológicas, algunas cosas sí que existen, y entonces voy a hacer, como decía, un repaso general, voy a contar algunas 2 o 3 pinceladas sobre casos concretos de tumores hematológicos, y como los científicos somos así de egocéntricos, pues también contaré algunas de las cositas que hacemos nosotros en el laboratorio. Para empezar, claro, hay que definir esto de la senescencia celular, que es, no sé si quizás habréis oído hablar de él, de este proceso. Hasta hace muy poco prácticamente nadie había oído nunca hablar de senescencia celular. Mi experiencia era que a cualquier sitio al que fueras a dar una charla siempre te decían, pero esto que es una forma de esa de apoptosis, ¿no?, de que se mueren las células. Y no. La senescencia celular es un proceso que surgió hace ya más de 50 años, fue definido en los años 60 por este investigador, Len Hayflick, cuando trabajaba en el Instituto Wistar. ¿De dónde viene esta descripción de la senescencia celular? Bueno, hay que ponerse en el contexto histórico del momento. En aquella época era un momento de grandes epidemias, ¿no?, de polio, por ejemplo, como aquí en la foto, o de sarampión, rubeola, problemas con rabia, con tétanos, con montones de enfermedades infecciosas, para las cuales estábamos empezando a desarrollar vacunas. Y es el gran momento de la explosión del desarrollo de vacunas, ¿no?, de generar este tipo de aproximación terapéutica tan eficaz que ha permitido el control de casi todas las enfermedades infecciosas, podríamos decir. Pero para poder desarrollar estas vacunas surgía un problema, y es que había que utilizar unos cultivos celulares en los que poder crecer los agentes infecciosos con los que preparar las vacunas. Y los cultivos celulares que se empleaban en aquella época fundamentalmente eran pues cultivos de células de mono y células tumorales, y ya ocurrió algún problema, se identificó, por ejemplo, con la generación de vacunas de polio que crecidas en células de mono pues arrastraba como contaminante virus que infectaban a mono y que no se sabía muy bien cuál podría ser el efecto en humanos. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, como digo, el contexto histórico, en aquel momento ni siquiera se conocía muy bien cuál era el origen del cáncer. Preparar una vacuna en un cultivo celular de células tumorales, algunos pensaban que podría llevar a la difusión del cáncer, ¿no?, como agente infeccioso. Por eso, Len Hayflick, que en aquel momento, aunque no lo parezca, era un joven investigador, y es que esto de las fotos antiguas siempre parece, ¿verdad?, que la gente era como mucho más mayor, pero aquí tendría 30 escasos años, acababa de ser reclutado, como digo, en este Wistar Institute en Pensilvania, con la idea de que se encargase del laboratorio de cultivos celulares, que por aquella época era una tecnología puntera. Y el principal encargo que tenía Len Hayflick era desarrollar un cultivo celular que permitiese el crecimiento de virus con los que generar las vacunas. A Len Hayflick, que también tenía un interés paralelo en todo esto, que tenía que ver con el estudio del origen del cáncer, se le ocurrió que utilizar células de origen humano, y a ser posible de una fuente como podría ser, por ejemplo, fetos, podría permitirnos tener acceso a un material que no tuviese ningún tipo de de problema genético, de alteración genética, de infección por algún agente que pudiese transmitir el cáncer y demás, y al mismo tiempo le permitiría a él entonces intentar luego reproducir en el laboratorio el proceso de tumorogénesis y con ello estudiar cuál era el origen del cáncer. Para poder realizar esto, lo que hizo fue echar mano de una colaboradora en Estocolmo, en el Karolinska Institute, que le proporcionó tejido fetal de abortos, que visto hoy en día parece increíble. Esto lo metieron en unas gasitas ahí con un poquito de suero fisiológico, lo metieron en un avión, llegó allí al Wistar Institute, y Hayflick se apañó para poder pues sacar estas células, perdón, sacar este tejido, cortarlo, trocearlo, generar suspensiones de células individuales que puso en recipientes de plástico, bueno, en aquella época de vidrio y demás, y analizó cuál era el crecimiento, el comportamiento de estas células cuando se ponían en cultivo. Lo que Hayflick observó fue que las células humanas primarias, normales, cuando son puestas en cultivo, se adaptan al cultivo, son capaces de adherirse, de crecer, de multiplicarse de una manera perfecta, sin ningún problema,
Y Hayflick era muy meticuloso, iba notando exactamente cuántas células tenía en el recipiente hasta que por el crecimiento se llenaban, y entonces podía expandir esa población a nuevos recipientes. Y así se dio cuenta que, llegado un momento, siempre tenía el mismo problema. Las células llegaban a un estado en el que cambiaban de morfología, se hacían mucho más grandes y feas, y las células estaban vivas, pero no eran capaces de seguir proliferando, no eran capaces de volver a dar un ciclo de división celular, lo que hoy en día se conoce como límite de Hayflick, porque siempre se producía alrededor del mismo número de divisiones celulares. En aquel momento, cuando Hayflick intentó publicar esto, como suele ocurrir también en ciencia, pues se topó con la resistencia del establishment, con lo que estaba aceptado en aquel momento, y de hecho, actuando como editor, Peyton Rose, famoso por aislar el virus del sarcoma de Rose, que posteriormente recibió el premio Nobel por ello, actuando como editor de la revista a la que mandó Hayflick su artículo describiendo este proceso, le vino a decir que si las células no le crecían era porque no sabía crecerlas. El problema era él, no que las células no pudiesen crecer. Porque lo que todo el mundo sabía era que las células puestas en cultivo pues que crecían indefinidamente. ¿De dónde venía esta idea? Esta idea surgía desde principios del siglo pasado, de trabajo, por ejemplo, llevado a cabo por Alexis Carrel, que fue también premio Nobel, un cirujano francés muy activo, que aparte de sus descubrimientos con relación a las suturas y demás, también se aventuró a trabajar en el cultivo celular, y él estableció este dogma de que las células eran inmortales, los organismos son los que son mortales. Él venía a decir que una célula extraída de un organismo, puesta en cultivo, ya era libre de poder proliferar indefinidamente. Y esto lo decía además apoyándose en trabajo de su laboratorio en el Rockefeller Institute en Nueva York, en el que podéis ver aquí como dato curioso cómo tenía a los técnicos de cultivos todos de negro y las paredes todas forradas de negro, porque decía que era la luz, la iluminación lo que provocaba que las células no pudiesen crecer. Y él mantenía un cultivo de células derivadas de embriones de pollo que le duró, según él, 24 años. Curiosamente, el cultivo dejó de crecer cuando él murió, lo cual hizo sospechar a muchos de que realmente él estaba haciendo algún tipo de manipulación que consistía, parece ser, en añadir como nutriente a este cultivo nuevos extractos de embriones de pollo que contenían células y, lógicamente, reemplazaban a las células que estaban muriendo. En cualquier caso, el dogma, como digo, que imperaba era el de que las células eran inmortales y los organismos eran mortales. Además, teníamos el ejemplo bastante reciente en aquel momento del establecimiento de las primeras líneas estables de cultivo celular, por ejemplo, las derivadas por George Gay, famosísimas GILA, las células derivadas de esta paciente afroamericana sin su consentimiento y demás. Quizás hayáis oído hablar de la historia, si no tenéis un libro sensacional sobre esto, y si no sois muy de leer libros, también tenéis incluso una serie de estas de HBO, un ¿cómo se llama esto? Un docudrama, una cosa de estas, en las que se recrea un poco cuál fue la situación y todas las derivadas morales que tiene y condiciones legales y un poco de todo con respecto a esta historia de cómo se extrajeron muestras de un tumor, se pusieron en cultivo y se consiguió establecer la primera línea de células. Claro, evidentemente las líneas de células tumorales son inmortales, y eso es una apreciación que ya Len Hayflick hizo en su primera descripción de la senescencia celular. Hayflick dijo las células normales humanas sin ningún tipo de alteración en cultivo pueden proliferar, pero inevitablemente llega un momento en el que agotan esta capacidad, las células están vivas pero no son capaces de volver a entrar en ciclo, no importa la cantidad de nutrientes que tú le intentes echar. Él decía, esto ocurre en células normales, no en células tumorales, y esto probablemente es un reflejo in vitro de lo que ocurre in vivo en un organismo, está relacionado con el envejecimiento. Desde ese momento, durante décadas, esta idea, este sistema de cultivo celular en fase seriado, que se denomina, se ha utilizado para estudiar cuáles podrían ser las bases celulares y moleculares del envejecimiento, asumiendo que este cultivo de células de manera seriada reflejaba realmente el proceso de envejecimiento. Trabajo de muchísimos laboratorios a lo largo de décadas terminó por definir que en la célula sí que existen mecanismos que podríamos denominar de relojes biológicos que son capaces de contar el paso del tiempo, no, porque realmente lo que cuentan es la historia replicativa de la célula, cuántas veces una célula ha sido capaz de dividirse, y con ello inducen senescencia celular como mecanismo. Bueno, voy a dejarlo ahí. Inducen senescencia celular. Lo resumimos en esta revisión hace tiempo,
que los principales factores que controlan la entrada en senescencia tienen que ver, por pase seriado, tienen que ver con el acortamiento de los telómeros, y estoy seguro que más o menos tendréis una idea de qué son los telómeros, estas estructuras compuestas por ADN repetitivo y también proteínas que se encuentran al final de los telómeros para proteger a los cromosomas de la posible señalización de daño al DNA por motivo de la replicación. Por problemas de la maquinaria de replicación no puede copiar todo el extremo de las moléculas de ADN, y por lo tanto eso haría que se fuese acortando con el pase con las sucesivas divisiones celulares. Cuando estos telómeros alcanzan una longitud crítica, señalizan maquinaria celular que al final deriva en la inducción de senescencia. También se produce una acumulación de daño en el DNA, pese a que tenemos una maquinaria que lo repara, con las divisiones celulares, y esta acumulación excesiva puede derivar en disparar la senescencia celular. Y luego hay un locus muy importante en el genoma que codifica para dos productos proteicos distintos, a partir de la misma secuencia de DNA, dos proteínas totalmente distintas, que son la proteína ARF, P14 en humanos, P19 en ratón, y P16 IN4A, que ambas, como digo, son proteínas muy distintas, pero que cumplen una función muy importante en el organismo y que son también encargadas de regular senescencia. La convergencia de todas estas señales, la integración por parte de la célula, lleva a la inducción de senescencia, pero también es cierto que comparte vías comunes con otros procesos como la quiescencia, que sería una parada en el ciclo, pero reversible. Quizás no he insistido en el hecho de que la senescencia es una parada del ciclo, pero irreversible. O también la apoptosis, que es la primera hermana de la senescencia, pero más famosa. La decisión que toma la célula para entrar en senescencia o en apoptosis no se conoce, pero parece que tiene que ver, pues como siempre ocurre en biología cuando no conocemos algo, dependiendo del contexto celular, del tipo celular, de la situación en la que se encuentre, etc. Si atendemos a lo que ocurre realmente in vivo con respecto a estos marcadores que os he comentado, estas vías moleculares implicadas en la senescencia, sí que es cierto que durante el envejecimiento de un organismo tenemos una acumulación de proteína P16, codificada por este locus que os comentaba. Tenemos un incremento en la proteína P53, o una activación de la proteína P53, que está relacionada con esta acumulación de daño, y tenemos un acortamiento telomérico que os decía que también sucede con el paso del tiempo. Lo que hace pensar que efectivamente este proceso de senescencia descrito in vitro se reproduce en la vida de un organismo y tiene alguna relación con el envejecimiento. Pero también es cierto que, especialmente con el paso del tiempo, tenemos defectos que conducen a la pérdida de P16 o a la pérdida o inactivación de P53, y también a mecanismos que permiten reactivar o elongar los telómeros y mantenernos en una longitud más elevada. Y estos eventos son eventos fundamentales en el desarrollo de cáncer. Esto nos hace ver que hay una relación clara entre el envejecimiento, la senescencia celular y evitar el cáncer. De todo ello surgió la idea de que la senescencia celular probablemente sea un mecanismo supresor de tumores, porque se encarga de parar a la célula después de un número concreto de divisiones celulares. Esta idea surgió fundamentalmente a partir del trabajo pionero de Manolo Serrano, que ahora está aquí en Barcelona, en IRB, cuando publicó que estaban intentando modelar lo que ocurre en un proceso de tumorogénesis de una manera muy simple en cultivo celular, añadiendo oncogenes activos a células normales primarias humanas. Y lo que observaron fue que introducir un oncogene en una célula normal primaria humana no conduce a la transformación tumoral de la célula, sino que la célula cambia de manera drástica y repentina hacia un fenotipo tipo senescencia celular. Lo que ocurre en el caso de Hayflick con el pase seriado, después de muchos pases, en el caso de la introducción de un oncogen ocurre de manera rápida. Esto hizo pensar y se postuló que probablemente la senescencia celular era un mecanismo supresor de tumores. De hecho, la observación no es que solamente las células induzcan senescencia, sino que también pueden inducir apoptosis, pueden morir. Y se conoce el concepto de oncogene-induced apoptosis y oncogene-induced senescence. Seguro que habéis visto en alguna ocasión, o más de una ocasión, esta famosa figura de una revisión de Hanahan y Weinberg, en la que tratan de recapitular cuáles son las características moleculares que definen a una célula tumoral. Y si os dais cuenta, dos características fundamentales que cualquiera puede reconocer en una célula tumoral son la capacidad ilimitada de división, de replicación, de volver a dar una célula hija, y la capacidad de evadir las señales de apoptosis.
Eso, por tanto, vuelve a reforzar la idea de que esta senescencia, al igual que la apoptosis, es un mecanismo que se encarga de impedir la generación de células tumorales de manera natural. Sin embargo, desde que esto se postuló, surgieron bastantes voces que decían que todo esto era un artefacto y que realmente en vivo esto no ocurría. De hecho, hubo un trabajo por uno de los grupos más famosos de modelado de cáncer en ratones, el grupo de Tyler Jacks, y en concreto con Dave Tubenson, en Boston, que es donde surgen todas las grandes ideas y también donde se paralizan las ideas de los demás, en el que describieron cómo generar un ratón modificado genéticamente para que se active el oncogen RAS lleva a, pues, a la aparición de cáncer, de tumores. Y por lo tanto, lo que mucha gente venía a decir era que, bueno, todo esto de la senescencia realmente era un artefacto que se podía ver en cultivo, pero que in vivo no tenía ninguna relevancia. Hay que decir que uno de los grandes problemas en el campo de senescencia celular, y que probablemente por eso es por lo que anda siempre por detrás de la apoptosis, es una carencia de unos marcadores que sean robustos, claros, precisos y que todo el mundo pueda utilizar. Y en este negocio siempre ocurre que si algo no se puede ver bien, pues no existe o no es importante. El hecho de que no se pueda ver bien no quiere decir que carezca de importancia. El marcador que más se utiliza para detectar o para definir a una célula como senescente es esta chapuza de tinción denominada tinción beta-galactosidasa asociada a senescencia. Consiste en aprovechar el hecho de que las células senescentes, en este cambio morfológico que podéis apreciar aquí de hacerse más grandes, también aumenta su masa lisosomal, aumenta el número y la actividad de los lisosomas de la célula. Dentro de los lisosomas, una de las actividades enzimáticas es la beta-galactosidasa. Esta beta-galactosidasa utiliza galactosa, polímeros de galactosa, para degradarlos, y uno puede utilizar como estrategia un sustrato análogo a la galactosa, denominado XGAL, que cuando es degradado por la galactosa dimeriza y forma un precipitado azul. Todas las células tienen lisosomas, todas las células tienen beta-galactosidasa, pero como las células senescentes tienen más lisosomas y más actividad beta-galactosidasa, si uno hace este ensayo mal, a un pH que no es el correcto, entonces solamente las células con mucho, las células senescentes, son capaces de dar positivo. Creo que apreciaréis que es una chapuza bastante grande y es lamentable, pero es el mejor marcador que tenemos en la actualidad para definir a una célula como célula senescente. Siempre criticado, pero útil, de todos modos. Con estos antecedentes, en el laboratorio hace tiempo intentamos pensar si seríamos capaces de identificar el proceso de senescencia celular in vivo en un modelo de ratón que recapitulase la activación oncogénica y el desarrollo tumoral. Y para ello pensamos que un modelo animal adecuado era el de la formación de adenomas benignos en el pulmón que progresan hacia adenocarcinomas. Pensamos esto además porque teníamos la suerte de contar en el laboratorio de al lado en aquel momento, cuando trabajaba en CENIO, con el laboratorio de Mariano Barbacid, que, bueno, como conoceréis, uno de los grandes científicos del país, que describió, de hecho, por primera vez un oncogen humano, el oncogen RAS. Y él había generado en aquel momento un ratón que es capaz con el que se es capaz de inducir de manera precisa la inducción oncogénica de RAS. ¿En qué consiste esto? Si no lo conocéis, trataré de explicarlo. Si me hago un poco de lío, me paráis, me hacéis repetirlo. Este modelo de ratón tiene dos alelos modificados. En uno de ellos expresa la recombinasa CRE, que es una enzima capaz de reconocer una secuencia de ADN concreta y cortar, pero fusionada al receptor de estrógenos. Este truco es un truco muy empleado en biología para hacer que una enzima no tenga actividad hasta que uno añada un inductor. El otro alelo modificado es el del alelo endógeno de KRAS, con la variante mutante oncogénica, pero que no se expresa debido a la presencia de una señal de stop que impide su transcripción y traducción, flanqueada de señales LOXP que son reconocidas por CRE. En este modelo animal, la introducción de tamoxifen, análogo de estrógenos, permite la activación de CRE, y esta CRE activada es capaz de reconocer los sitios LOXP, cortar la señal de stop y con ello permitir que ahora sí empiece a producirse el KRAS oncogénico. Y con ello, ¿qué ocurre? Que estos animales en 7-9 meses desarrollan multitud de adenomas benignos en pulmón y en algunos casos algunos adenocarcinomas malignos. Pensamos que este era un sistema ideal donde poder testar si realmente la inducción de oncogenes
conllevaba una activación de la senescencia celular y eso permitía el control del tumor. Lo que observamos, esto es un ejemplo solamente, claro, con una tinción de estas de beta-gal, es que aquellas lesiones que la patóloga consideraba como benignas adenomas estaban compuestas fundamentalmente por células senescentes y por lo tanto no progresaban, no proliferaban, mientras que en aquellas lesiones que veíamos ausencia de células senescentes eran tumores malignos que estaban altamente proliferativos y que eran incluso capaces de llegar a ser invasivos. Tuvimos la suerte en aquel momento de coincidir con varios otros grupos que, utilizando estrategias experimentales totalmente distintas, tanto de modelos animales de ratones modificados genéticamente como muestras humanas, fuimos capaces de definir estos conceptos básicos de que la senescencia inducida por oncogenes existe en vivo y que son las lesiones premalignas y no las malignas las que están enriquecidas en estos marcadores de células senescentes. En concreto, todos estos grupos pudimos describir la senescencia celular pues, en melanoma solamente de ratón, en próstata de ratón y humana, en linfoma en ratón y en nuestro caso en pulmón y también en un modelo de páncreas de ratón. Posteriormente, evidentemente, desde este año ha habido multitud de otros trabajos con modelos animales y con muestras humanas, siempre con muestras humanas muy por detrás del uso de modelos animales, claro, que ha permitido reforzar todas estas ideas y hoy en día es un concepto que está bastante más asentado en la comunidad científica. Y la idea es esta idea tan simple: las lesiones pretumorales están formadas por células que ante el estímulo oncogénico son capaces de responder adecuadamente, bien induciendo apoptosis o bien induciendo senescencia, y esto permite un balance que hace que esta lesión esté controlada y no progrese. Mientras que una lesión maligna contiene mutaciones, alteraciones que de algún modo impiden responder a las células, responder como es debido, induciendo apoptosis o senescencia, y por lo tanto son capaces de proliferar sin ningún control. Posteriormente, como digo, ha habido multitud de modelos animales y algunos casos de muestras humanas en las que esto se ha podido verificar. Y algunos ejemplos realmente interesantes, por ejemplo, son este de aquí, en el que, utilizando un modelo animal en el que la formación de tumores se produce por ausencia de un supresor de tumores tan importante como P53, se pudo observar que revertir esta situación, reactivar P53, permite el control tumoral y además esto se hace por inducción de senescencia. ¿Me he explicado? En concreto es esto de aquí. Curiosamente, quizás reconozcáis a este señor de aquí, de la foto, de una diapositiva anterior en la que dije que él creía que no existía la senescencia, pero años después se convirtió a la senescencia y, independientemente, su laboratorio y el laboratorio de Scott Lowe en Nueva York describieron ambos una metodología similar para generar, como digo, un ratón en el cual es posible apagar y encender a voluntad el gen P53. Estos ratones que carecen de P53 forman típicamente linfomas y sarcomas, y cuando estos animales son sometidos a la reactivación de P53, todas las células del organismo que no tenían P53, al tener P53 no hacen nada, pero las células tumorales responden induciendo senescencia. Esto es un concepto bastante interesante porque lo que viene a decir es que activar la defensa celular de senescencia permite exclusivamente el control de las células que estaban iniciando o que estaban en un proceso de tumorogénesis y no tiene ningún resultado negativo ni positivo en las células que estaban de manera normal sin encontrarse en un estado transformado. Una observación interesante utilizando estos modelos que hizo el laboratorio de Scott Lowe es que los tumores no solamente se controlan y dejan de proliferar, sino que incluso desaparecen. Estas son imágenes de los tumores dentro de los ratones. Podéis ver cómo sin P53 estos tumores crecen, y reactivar P53 controla el crecimiento e incluso provoca su desaparición. En aquel momento, Scott Lowe, y posteriormente se ha seguido trabajando en este sentido, describió cómo el sistema inmune es capaz de reconocer y es atraído a estos sitios donde las células tumorales están entrando en senescencia, es capaz de verse activado por esa respuesta, y el sistema inmune es capaz de eliminar a las células dañadas senescentes, lo cual es muy interesante. Al mismo tiempo, reevaluando cuál es la actividad de mucha de la quimioterapia antitumoral que se está dando en la clínica hoy en día, utilizando modelos animales y también muestras archivadas de patología, se ha podido observar que en muchos casos lo que pensábamos que era un éxito terapéutico debido a la citotoxicidad, a la muerte de las células tumorales, realmente está basado en una inducción de senescencia. Por ejemplo,
se vio que muchos de estos agentes quimioterapéuticos en modelos experimentales de cáncer consiguen controlar el desarrollo tumoral gracias a la inducción de senescencia. Con todo esto, mucha gente empezamos a plantearnos si sería posible basar una terapia antitumoral como estrategia en la inducción de senescencia celular. La idea es bien simple, ¿no? Si hemos visto que la inducción de un oncogen es capaz de inducir senescencia y con esto se activa el sistema inmune y las células son eliminadas, y esto tiene como efecto la prevención del cáncer. Esto es muy difícil hacerse una idea de cómo de frecuentemente está ocurriendo, pero como ejemplo siempre me gusta poner el de los nebus de la piel, que en muchos casos está descrito que surgen por mutaciones en el oncogen BRAF, y que lo que sucede es que esas células pigmentadas proliferan, son melanocitos, y entran en senescencia y quedan como mancha pigmentada en la piel. Todos tenéis experiencia de manchas pigmentadas en la piel que van acumulándose con el tiempo, y afortunadamente casi nunca eso llega a dar un desarrollo tumoral como un melanoma. Evidentemente podemos imaginar, y hay algunos estudios pero escasos, que en todo tipo de órganos podemos estar siendo sometidos a ese mismo tipo de activaciones oncogénicas, reconocimiento de la maquinaria celular, inducción de senescencia celular y probablemente eliminación o que quede como algún tipo de herida, recordando el hecho de que allí hubo un inicio tumoral. Siguiendo este mismo esquema, es fácil imaginar que, al menos desde el punto de vista teórico, podríamos desarrollar compuestos capaces de inducir senescencia en las células tumorales, y con ello podríamos quizás activar el sistema inmune, provocar su eliminación y con ello la regresión del tumor. El problema es que no conocemos bien qué compuestos de la quimioterapia, por ejemplo, inducen senescencia, ni sabemos compuestos nuevos con los cuales podamos plantear una posible terapia antitumoral basada en senescencia, y por eso en el laboratorio comenzamos una búsqueda de compuestos utilizando estos high throughput screens, búsqueda de compuestos con librerías de montones de compuestos, en colaboración con el grupo de Mabel Loza, del CIMUS de la Universidad de Santiago de Compostela. Y nuestra idea, claro, se topó con el primer problema, y es que ya os he comentado que el marcador para identificar senescencia es muy malo. Si vamos a basar nuestra estrategia de screening de miles de compuestos en una reacción como esta, colorimétrica, que es solamente semi-cuantitativa, muy subjetiva, y que no ofrece la posibilidad de miniaturizar para poder utilizar placas de 384 pocillos, por ejemplo, pues mal vamos. Entonces lo que hicimos en el laboratorio fue desarrollar una estrategia alternativa en la que, como sustrato, en vez de XGAL, que da color, utilizamos galactón, que es un sustrato comercial disponible y que, como resultado de la acción de la beta-galactosidasa, da una reacción de luminiscencia muchísimo más potente, menos background, más fácil de utilizar en un contexto de screening de 384 pocillos. Con la idea de que las células senescentes se caracterizan por no proliferar, que además tienen esta actividad beta-galactosidasa y que además tienen una morfología distinta, si podéis quizás ver el detalle, los núcleos de las células senescentes, el núcleo, porque también toda la célula es más grande que las células proliferativas, podemos establecer tres readouts, tres parámetros con los cuales, combinados, identificar de una manera bastante eficiente qué compuestos son capaces de inducir senescencia celular. Con esto nos fuimos a una librería del NIH de 2.600 y pico compuestos y tratamos de identificar cuáles de estos compuestos eran positivos en los tres parámetros. Hicimos screenings de validación y demás, y al final encontramos que varios de los compuestos de quimioterapia clásicos, como citarabina, gencitabina, son compuestos capaces de inducir la senescencia celular. Esto es un ensayo en el cual, después del tratamiento, volvemos a sembrar a baja densidad en una placa las células, y si realmente están senescentes, serán incapaces de volver a crecer, porque os he comentado que la senescencia es una parada irreversible del ciclo celular. Si lo que está haciendo este compuesto es inducir algo parecido a la senescencia, pero que en cuanto eliminas el compuesto, las células vuelven otra vez a proliferar, pues se llenarán de células y se podrá teñir con este colorante. ¿Qué queda ahora? Saber si realmente en la práctica clínica podemos identificar la inducción de senescencia como un outcome real de tratamiento con alguno de estos compuestos. Y esto es una de las cosas que estamos abordando ahora mismo para el leucemia mieloide aguda, intentando ver si realmente el tratamiento con citarabina está induciendo senescencia y cuál es el resultado de esa inducción de senescencia. ¿Está siendo positivo o quizás no está siendo positivo para el paciente?
pero también existen otra serie de tratamientos más novedosos como ibrutinib, que ya ha salido aquí, que se desconoce realmente si podrían estar actuando mediante inducción de senescencia, y son cosas que nos interesaría abordar en el futuro. La idea es utilizar también muestras de pacientes, derivadas de pacientes, como ya comentaba antes Raúl, ¿no? Meterlas en un modelo animal inmunodeficiente y probar si con citarabina en este tipo de abordaje experimental podemos observar si se induce senescencia o no como parte de la respuesta terapéutica. Me gustaría ahora aquí contar una historia cercana a todo esto que estoy diciendo, que acaba de surgir muy recientemente y que tiene que ver con el desarrollo de nuevos compuestos con la intención de inducir senescencia en tumores y en concreto en linfomas y leucemias, como es el caso de los inhibidores de este gen MOZ, también conocido como MIST o CAT6A, 6B, son genes que se encuentran frecuentemente en translocaciones cromosómicas, de nuevo, como ya ha comentado también Raúl antes, ¿no? Como todos sabéis, translocaciones cromosómicas que ponen juntos, hacen fusiones de genes que están detrás del inicio tumoral en muchos casos y en especial en este caso en AML, en leucemia mieloide aguda. Se sabía desde hace un tiempo, hace bastantes años, que este gen es fundamental para la biología de los progenitores de células B y que de hecho, usando un modelo animal, la haploinsuficiencia, eliminar un alelo de este gen, impide el desarrollo de linfomas en concreto, de linfomas dirigidos por MYC. Con esta idea de que si tocas un gen eres capaz de impedir el crecimiento del linfoma, un grupo de investigadores, varios grupos de investigadores de Australia, bueno, la idea es esta: el crecimiento tumoral en un ratón que es heterocigoto es menor. Se sabe que lo que ocurre en este caso es que aumenta el número de genes relacionados con la parada del ciclo celular, muchos de ellos relacionados con senescencia celular. Aquí podéis ver algunos de ellos, P53, P16, que ya sonarán por toda la charla. Y la idea que hubo fue, ¿y si intentamos diseñar compuestos que hagan exactamente lo mismo, reducir la actividad de este gen, de esta, no os he contado, pero es una acetiltransferasa, CAT6A, CAT6B, y recientemente, hace un año, se publicó en Nature el éxito en esta búsqueda de compuestos. Lo que hicieron fue screenear un cuarto de millón de compuestos, una labor ingente, y no solamente eso, sino que con los compuestos que dieron positivos para actividad inhibidora de esta enzima, lo que hicieron fue un desarrollo de química médica para mejorar aún más pues, la biodisponibilidad, la actividad, la especificidad, etcétera, hasta dar con una serie de compuestos que son realmente específicos y activos frente a la actividad enzimática de esta CAT6A. Cuando lo probaron in vivo, lo que hicieron fue inyectar en animales una línea de linfomas que se puede seguir aquí por luminiscencia y se puede ver que con el tiempo los animales desarrollan todos linfoma, pero cuando son tratados con estos compuestos inhibidores de CAT6A, el desarrollo tumoral se impide completamente. Es decir, se ha logrado con un compuesto químico de base farmacológica reproducir el mismo resultado que se había tenido con un modelo experimental animal modificado genéticamente. La idea de estos investigadores ahora mismo es tratar de desarrollar realmente esto a clínica y empezar a hacer ensayos clínicos, y estamos colaborando con ellos para tratar de definir mejor cuál es esta respuesta que se ha visto que es inducción de senescencia. Queremos saber de qué depende esa inducción de senescencia, si esto también es extrapolable a otros tipos tumorales, etcétera. Porque sería importante definir bien cuál es el mecanismo por el cual son capaces de controlar el desarrollo tumoral. Todo esto está muy bien, os estoy contando ejemplos muy positivos de cómo podemos intentar plantear una terapia frente a cáncer basada en la inducción de senescencia, pero ya os advierto que, como en todo, siempre hay un lado negativo. El lado negativo es que las células senescentes, quizás os he dicho, están paradas irreversiblemente, pero no son células que estén muertas, inactivas, sin hacer nada ahí, sino que tienen toda una serie de factores secretados al medio que son factores, digamos que preocupantes desde el punto de vista terapéutico. Esto se conoce como SASP, por fenotipo secretor asociado a senescencia. Es una mezcla de factores todavía pobremente definida, variables, por supuesto, según el tipo celular, el tipo de inducción y demás, pero lo preocupante es que muchos de estos factores pues se ha visto que tienen una función positiva, lo cual está muy bien, porque son capaces de reforzar
la parada de senescencia, incluso de expandirla de manera paracrina a células del microambiente tumoral, o son también responsables de esta activación y reclutamiento que os comentaba del sistema inmune. Pero tiene un lado negativo que tiene que ver con la inducción de proliferación celular. Muchos de estos factores son factores de crecimiento. También incluso con la promoción de la invasividad tumoral, la promoción de metástasis, la inducción de angiogénesis. Y, lógicamente, todo esto es una faceta que no queremos potenciar en una potencial terapia frente a cáncer. Un ejemplo, de nuevo relacionándolo con neoplasias hematológicas, fue publicado recientemente, pues hace menos de un año, en la revista Blood, y tiene que ver con la descripción por parte de estos investigadores del hecho de que las células de la leucemia mieloide aguda son capaces de inducir mediante estrés oxidativo la senescencia en células del estroma de la médula ósea. Y esta senescencia de las células de la médula ósea provoca la secreción de todos estos factores SASP que os estoy contando, algunos de los cuales tienen la capacidad de promover la proliferación de la leucemia. Por lo tanto, habría que andar con cuidado si planteamos una posible terapia en la que induzcamos senescencia. Y también al mismo tiempo nos hace reflexionar sobre la posibilidad de que durante el envejecimiento, y esto intenta reflejar la idea de que el envejecimiento y el cáncer son procesos que están íntimamente relacionados, porque, como sabéis, en general el cáncer es una enfermedad fundamentalmente asociada al envejecimiento, pese a los casos de cáncer pediátrico. Y existen muchos tumores, por ejemplo en el caso hematológico la CLL, ¿no?, está muy relacionada con el envejecimiento. Sería importante definir hasta qué punto existe un componente favorecedor del desarrollo tumoral que esté mediado por la inducción de senescencia a lo largo del paso del tiempo, porque os comentaba al principio que se acumulan células senescentes con el envejecimiento, porque la división continua, ese modelo inicialmente descrito por Hayflick, provoca la senescencia celular. Por lo tanto, quizás exista una relación entre envejecimiento y cáncer relacionada con la acumulación de células senescentes que puedan estar aportando al medio factores de estos tipos SAS que puedan ser protumorales, y es una cosa que deberíamos tener en cuenta. Pero también, como digo, es una cosa que tenemos que tener en cuenta para abordar las terapias. Si vamos y estamos incluso de hecho ya utilizando agentes quimioterapéuticos que pueden estar induciendo senescencia en los pacientes, estas células senescentes están quizás aportando el beneficio de un control de la proliferación de la célula tumoral, quizás también aportando el beneficio de estos factores secretados positivos, pero pueden quizás estar causando un perjuicio en forma de promoción de relapse, de recaídas, de vuelta a crecer del tumor, incluso de vuelta a crecer con un fenotipo todavía mucho más agresivo y más invasivo. Por eso, mucha gente, cuando se describió esto del SAS, paró esta idea de intentar desarrollar terapia antitumoral basada en senescencia, porque pensaban que tener un agente xenogénico que induzca senescencia en el tumor no iba a conducir a nada positivo. Pero muchos pensamos que quizás redirigir estas células tumorales senescentes hacia la muerte sí que sería un aspecto positivo. ¿Y cómo podemos realizar esto? Pues con compuestos que sean capaces de eliminar a estas células senescentes. Si tras un tratamiento de quimioterapia acumulamos una serie de células tumorales senescentes, tener una segunda oleada de ataque a este tumor mediante compuestos que eliminen a las células senescentes terminaría por ser más efectivo y eliminar el tumor. ¿Cómo podemos eliminar las células senescentes? Pues esto ha surgido en los últimos 2 años, como mucho, y es el concepto de los agentes senolíticos o compuestos senolíticos. Los senolíticos son compuestos capaces de inducir de manera específica muerte celular en células senescentes, dejando las células normales intactas. Lo para mí curioso es que todo esto ha tenido una explosión fundamentalmente por un campo que es el del antienvejecimiento. A nadie le importa ya, parece mentira, la terapia frente al cáncer, y lo que realmente mueve el dinero son el desarrollo de compuestos que puedan prometer una terapia antienvejecimiento y promover y alargar la longevidad. ¿De dónde procede esta idea de los senolíticos antienvejecimiento? En los últimos años ha habido mucho esfuerzo exitoso en reconocer muchas de las enfermedades asociadas al envejecimiento como basadas en la acumulación de células senescentes con efectos perjudiciales, porque las células no proliferan y no cumplen su función correctamente, pero también
por estas secreciones que os comentaba, denominadas SASP. Muchos de estos factores generan fibrosis, generan alteraciones en el tejido en el que se encuentran, y eso deriva pues, en una serie de enfermedades que todos reconocemos como asociadas al envejecimiento. Lo importante es que, además de identificar todas estas enfermedades como basadas en la presencia de células senescentes, es que se ha podido demostrar, sobre todo en modelos animales, pero ya existe algún dato incluso con humanos, que la utilización de estos agentes senolíticos permite aliviar los efectos de estas patologías. Y esto ha desatado la locura y ha hecho que se hayan fundado montones de compañías en el mundo, todas buscando la panacea de un compuesto que sea capaz de matar específicamente a las células senescentes, dejando a las células normales intactas como terapia antienvejecimiento. Como digo, hay montones de compañías, ya existen varios compuestos que se han propuesto como antisenescentes, como senolíticos, algunos de ellos como el navitoclax, que proceden de desarrollos para terapia de cáncer y que se desecharon por efectos secundarios y que ahora se están de nuevo revisitando para la posibilidad de utilizarlos con esta otra estrategia anti-envejecimiento. Y como podéis ver, quizás, bueno, si lo podéis leer, alguno de estos compuestos es, por ejemplo, dasatinib, que todos conocéis como agente para sí, a mí es que me sale en inglés, lo siento, LMC. Y como segunda opción, ¿no? Y lo curioso es que nadie ha visto todavía, teniendo a disposición ya bastantes pacientes tratados con dasatinib, si quizás dasatinib realmente, además de estar controlando LMC, está siendo rejuvenecedor. Sería algo curioso de observar, ¿no? Curioso de ver. No es fácil ver efecto rejuvenecedor, pero existen algunos marcadores, como por ejemplo la presencia de PD16 en células sanguíneas, que permiten medir un poco la edad biológica de una persona y que podrían darnos idea de si realmente este compuesto está siendo capaz de rejuvenecer o no. Como digo, existen multitud de compañías dispuestas a esto. Yo con todas las que he hablado siempre me han dicho, pero lo haces con cáncer, no tenemos interés. Si vienes con algo con células humanas primarias, te damos millones. Pero nosotros hemos insistido y nos hemos basado en la utilización de células tumorales senescentes como base para la búsqueda de compuestos que sean capaces de inducir su muerte específicamente, es decir, la identificación de compuestos senolíticos, de nuevo en colaboración con el grupo de Mabel Loza en Santiago. Para realizar esto lo que hicimos fue una estrategia que hay veces que uno se sorprende que las cosas funcionen bien, no debería decirlo, pero sí. Utilizamos células derivadas de cáncer de adenocarcinoma pulmonar humano, A549, que marcamos en rojo o en verde para poder diferenciarlas. Las marcadas en rojo inducimos senescencia en ellas mediante tratamiento con bleomicina, que es un agente que sabemos en el laboratorio que funciona muy bien para inducir senescencia, y las verdes las dejamos proliferando. Estos cultivos lo que hicimos fue mezclarlos para tener un cultivo mixto que podemos diferenciar por el color rojo y verde. Contamos la proporción de células rojas y verdes al comienzo o tras un tratamiento con navitoclax, este compuesto senolítico ya descrito, o con una librería de compuestos de la cual queremos identificar alguno de ellos con actividad senolítica. Volvemos a contar en este punto la proporción de células rojas y verdes, lo ponemos en relación con lo del primer día y deberíamos tener una idea de qué compuestos han sido capaces de matar específicamente a las células rojas, a las células senescentes. Realizamos esto. Por resumir, claro, hicimos pruebas por separado, juntándolas y demás, y como decía, es sorprendente porque funciona muy bien. Y haciendo incluso distintas proporciones de células proliferativas y senescentes, podemos ver, quizás os podéis enfocar aquí, partimos con muchas más células rojas senescentes porque no van a proliferar, pero después de un día de tratamiento con nuestro inductor de senolisis, con navitoclax, las células rojas han desaparecido, las células verdes proliferativas continúan proliferando. Es decir, funciona muy bien, tenemos un Z-score de esto fantástico que permite hacer un screening y utilizamos una librería de compuestos de lo que se denomina de reposicionamiento, todo fármacos ya utilizados, conocidos perfectamente, aprobados por las agencias reguladoras, y observamos que varios de ellos se comportaban mejor que el promedio más 3 desviaciones estándar, es decir, que eran positivos. Algunos de estos compuestos nos llamó la atención, era por ejemplo prostaglandina A, que seguro que conocéis. Prostaglandina A es un glucósido cardíaco, hoy en día no se utiliza en clínica, pero tiene una historia de uso terapéutico de cientos de años. Este es el paper publicado en 1785
por William Withering, en el que se describía el uso de extractos de Foxglove, de digitalis, para poder tratar afecciones cardíacas. Como digo, procilidina A no se utiliza hoy en día, pero sí que se utiliza, por ejemplo, digoxina, y lo que hicimos fue ver que además de procilidina A, también digoxina o uabaína, que también es un miembro prototípico de esta familia de compuestos, tienen actividad senolítica en células tumorales, pero también en células primarias. Esto lo hemos expandido a muchas más líneas tumorales de distinto tipo, de distinto origen, a más líneas primarias. No depende exclusivamente de que la inducción sea por la quimioterapia de velomicina, sino que también funciona con gencitabina, doxorubicina, topósido, palbociclib. No depende de que sea en inducción de senescencia por un agente quimioterapéutico, también se puede hacer con otros tipos de inducción de senescencia, como inducida por oncogenes o por estrés oxidativo. Y lo curioso también en este caso es que cuando estábamos con todos estos resultados positivos, nuestros colaboradores en INDEA Alimentación en Madrid y también en CENIO en Madrid estaban desarrollando un screening parecido al nuestro, utilizando células de melanoma tratadas con palbociclib, una quimioterapia distinta, un tipo tumoral distinto, y utilizando una librería de compuestos derivada de plantas, extractos naturales de plantas. Lo que observaron fueron 6 positivos, me llamó Pablo Fernández de INDEA y me dijo, tenemos 6 compuestos positivos. ¿Y cuáles son? Me dijo, pues son todos glucósidos cardíacos. Digo, increíblemente esto es verdad, funciona, es reproducible de manera independiente y es algo bastante robusto. De hecho, en el mismo centro de INDEA Alimentación existe un grupo dirigido por María Economopoulos, en el que estaban desarrollando un screening parecido, pero esta vez utilizando una colección que tiene ella de venenos derivados de serpientes, hormigas, todo tipo de bichos, que se ha dedicado a recopilar, y lo que observó era que había varios extractos, todos derivados de sapos, que tenían actividad senolítica, y los extractos, los venenos de sapos se sabe que contienen glucósidos cardíacos también, con lo cual parece bastante claro que esto no era un artefacto que había hecho alguien en nuestro laboratorio, sino que es una cosa reproducible y general. No os voy a contar ningún rollo sobre el mecanismo de acción que hemos estado investigando y demás, pero simplemente para ilustrar, poniendo a prueba este sistema que os comentaba de inducción de senescencia con un agente quimioterapéutico como gencitabina en A549, células de cáncer de pulmón en ratón, solo o en combinación con digoxina. Siguiendo el crecimiento tumoral por luminiscencia, podemos ver cómo el tratamiento combinado de gencitabina, el senogénico, y digoxina, el senolítico, es capaz de controlar e incluso de hacer desaparecer los tumores de una manera muy eficiente, tan eficiente que hasta nos costó poder recuperar después del tratamiento algún trocito de tumor en el que poder analizar un poco la respuesta y los marcadores y demás. Es decir, que desde nuestro punto de vista esto demuestra que sí que es posible basar una terapia de cáncer con esta aproximación de doble ataque, un ataque induciendo senescencia en las células tumorales y un ataque combinado posterior de senolíticos para eliminar estas células tumorales. Por todo lo que os he comentado y por una razón más que no he incluido en diapositiva, pero que tiene que ver con trabajos también recientes que apuntan a la inducción de senescencia por la quimio y también por la radio en células normales del paciente como responsables de muchos de los efectos secundarios que todos conocemos de las terapias antitumorales. Se pudo observar cómo, por ejemplo, tratamientos con doxorubicina o con irradiación provocan en animales de experimentación senescencia en tejidos normales, aparte de la senescencia del tumor, y esa senescencia provoca, mediante fundamentalmente el SASP, que os comentaba, las secreciones, una serie de reacciones que provocan muchos de los efectos secundarios, y eliminar esas células tiene un beneficio terapéutico bastante grande. Por lo tanto, pensamos que combinar agentes senogénicos y senolíticos puede controlar más eficientemente el desarrollo tumoral y además reducir los efectos secundarios de la terapia. Contaros que, evidentemente, como esto ha ido muy bien, hemos empezado a hacer screenings mucho más elaborados, más complejos, con librerías más grandes, de compuestos que en principio podrían interesar a la farma porque son compuestos patentables y demás, y ya tenemos resultados preliminares de varios compuestos positivos que esperamos poder desarrollar en los próximos años. Este SARS, os he contado solamente cosas malas de él, es el responsable de muchos de los efectos secundarios de la terapia, posiblemente interviene en la recaída de los tumores cuando entran en senescencia después de terapia, pero algún sentido biológico tiene que tener. Y se ha visto que en 2 contextos de inducción de senescencia tiene efectos positivos. Uno, sorprendentemente, es la identificación de senescencia en el desarrollo embrionario, algo que hicimos hace
pocos años, bueno, no son tampoco 6 años, cuando estaba en CENIO, que pudimos describir cómo durante el desarrollo embrionario existen estructuras que, igual que se sabe que se induce apoptosis y esa apoptosis es necesaria para la remodelación de estructuras durante el desarrollo, también se produce senescencia en lagunas como forma de generar nuevas estructuras, eliminar lagunas, etc. En este contexto, por ejemplo, este es el apical ectodermal ridge, no sé capaz de decirlo, la cresta ectodérmica apical de las extremidades del ratón. Se sabe que hay una fina capa de células senescentes que señalizan hacia el interior para promover el crecimiento y la remodelación del tejido durante el crecimiento embrionario. Y hay otra condición en la que se induce senescencia, que es la reparación de tejidos. Por ejemplo, cuando se hace una herida en la piel, se produce una respuesta de senescencia que mediante este SAS promueve la diferenciación y proliferación celular necesarias para poder cerrar la herida. De manera que, llegando a la diapositiva final, ¿cómo podemos englobar todo esto y cómo podemos recapitular todos estos conceptos? La idea es desde mi punto de vista, muy acertadamente descrita por Dani Muñoz y Manolo Serrano en esta revisión, es que la senescencia celular surge por señales de daño en el tejido de muy diverso tipo o por señales del desarrollo, conlleva la inducción de senescencia en estas células dañadas. Estas células dañadas no solamente se paran para impedir que la célula pueda proliferar con ese daño, que no sería algo recomendable para el organismo, sino que además también secretan al exterior factores que se van a encargar de promover el reclutamiento y la activación del sistema inmune para eliminar las células dañadas y también para promover la regeneración del tejido. Todo esto es una función fisiológica de la senescencia, positiva, por eso se seleccionó probablemente por la evolución, pero tiene un lado negativo, y es que cuando el daño es persistente, es patológico, por ejemplo durante el envejecimiento, porque esto se va produciendo de manera continuada y es acumulativo, se puede llegar a una situación en la que las células senescentes se acumulan, hay una inflamación crónica, hay un proceso de fibrosis generalizado que puede llevar a la disfunción del tejido e incluso a la promoción, incluso a la promoción del cáncer, sobre todo el cáncer relacionado con la edad avanzada. Y nada más, os dejo dar la lata. Si tenéis alguna pregunta, encantado de intentar responderla. Gracias. Muchas gracias. Comentaban que las células senescentes es un proceso que ocurre también naturalmente. ¿Ustedes han identificado que en las células en las que inducen senescencia por la quimioterapia o por estos fármacos expresen algún marcador distinto que pueda ser blanco terapéutico, o es igual a la senescencia natural? La respuesta corta es no se sabe. La respuesta más compleja es que, bueno, depende del tipo de inducción de senescencia, que distintos laboratorios han descrito distintas cosas. Como decía desde el principio, la identificación de marcadores es un terreno bastante complejo en este área de la senescencia celular. No existe claramente marcadores que definan a una célula senescente si es tumoral inducida por quimio, de una célula normal actuando en otro tipo de circunstancia. Probablemente el único marcador diferencial o algunas características particulares existen en la senescencia de desarrollo, que no esté mediada exactamente por los mismos reguladores del ciclo celular, está regulada por P21 y no por P16, pero no existe un conocimiento claro que permita definir una serie de marcadores que distingan un tipo de respuesta de senescencia llevada a cabo por quimioterapia en células tumorales de otros. Aún así, es probable que pueda existir. No he comentado cuál es la base molecular por la cual existe una diferente susceptibilidad a los senolíticos en las células senescentes con respecto a las células normales. Las células senescentes, entre las múltiples programas que activan, está un programa de antiapoptosis. Las células senescentes, digamos que son células que deberían haber muerto, pero han decidido no morir para cumplir algún tipo de función necesaria para el organismo, probablemente esta función fisiológica normal de reparar el tejido y demás. Entonces, para no morir, activan un programa antiapoptótico y eso les permite permanecer, pero también les hace susceptibles a inhibidores de esa defensa. Por eso, el desarrollo, por ejemplo, de navitoclax tiene que ver con inhibidores de la familia de BCL2 antiapoptótico, BCL2, MCL1, BCLXL. Eso desarma a la célula senescente y hace que, por así decirlo, esté
el borde de un precipicio y cuando pegas el último empujoncito con esto, la célula muere. Sin embargo, una célula normal que no dependa, porque no esté activando ningún mecanismo de defensa antiapoptótico, pues inhibirlo no tiene ninguna consecuencia. Solo tiene consecuencias de algunos tipos celulares que conllevan efectos secundarios por los cuales se ha parado el desarrollo de esto para cáncer. Yo tenía una pregunta un poco en la línea de esto que acabas de explicar. En este modelo que has mostrado con la bleomicina y posteriormente con el navitoclax, ¿no? Claro, ¿habéis medido los miembros de la familia de BCL2 pro y antiapoptóticos para ver si es únicamente debido a la modificación que puede producirse con el fármaco quimioterápico? Y la siguiente, y en línea con esta, es el mecanismo me queda muy claro con el navitoclax, pero bastante menos claro con la digoxina, que hasta donde yo sé no tiene función en el eje de BCL2. Claro, es que he evitado contar toda la parte de caracterización del mecanismo molecular. El mecanismo molecular tiene que ver, bueno, como bien sabéis seguro, los glucósidos cardíacos, digoxina, tiene como diana una subunidad de la bomba sodio-potasio ATPasa, y al inhibirla con este compuesto lo que se provoca es una depolarización de la membrana, un aumento del pH, un aumento del sodio, toda una serie de desbalances iónicos que en la célula senescente son mucho más perjudiciales porque ya de partida está en una situación de desbalance iónico. Tiene un pH más alto, tiene mayor contenido de sodio, y tiene una ligera despolarización de la membrana que con digoxina hace que rápidamente entre en apoptosis comparado con una célula normal. En el caso que he demostrado, en el que in vivo comprobábamos esta idea de que podemos hacer una terapia combinada de un agente xenogénico como gencitabina y luego digoxina, bueno, sí que hemos visto que digoxina no altera la familia de BCL2, etcétera, que tenía un mecanismo distinto. In vivo no lo hemos comprobado porque lo habíamos visto in vitro y eso. Estaba relacionada a las dos preguntas, ¿no? Sí, y luego me ha parecido muy interesante la relación que pareces sugerir entre la senescencia y varias de las citoquinas son claramente proinflamatorias. Y en diversas neoplasias, yo me dedico especialmente a los síndromes mielodisplásicos, cada vez hay más datos a favor de que un estado proinflamatorio crónico acaba induciendo o facilitando el desarrollo de neoplasias hematológicas, ¿no? Y en la misma línea, y desde hace unos años, se está hablando mucho de la aparición de hematopoiesis clonal, no como proceso neoplásico, pero sí seguramente preneoplásico en muchos casos. ¿Se están estudiando las relaciones que puede haber entre los tres aspectos? Claro, todo este campo de los factores secretados todavía es bastante novedoso. Es tan complejo porque se producen multitud de secreciones algunos depende de los autores, pero unos 500 factores distintos que se agrupan fundamentalmente en factores proinflamatorios, también remodeladores de la matriz extracelular, promotores de la proliferación, y desde el principio, cuando se vio, por ejemplo, la presencia de interleuquinas 6, 8, etcétera, de factores proinflamatorios, inmediatamente se pensó en la posibilidad de que esto pudiese tener un componente negativo, ¿no? Y como así parece que se está demostrando, tanto en el proceso de acumulación de células senescentes de manera natural con el envejecimiento, que este SAS proinflamatorio podría estar llevando a esta inducción crónica de inflamación, de un bajo nivel de inflamación que pueda ser perjudicial, como el desarrollo del cáncer, que pueda predisponer al desarrollo de cáncer o que pueda contribuir de manera negativa en la terapia frente al cáncer. Y por eso los esfuerzos de o eliminar las células senescentes o modular de alguna manera este SAS. Pero este SAS, como digo, es muy complejo. Hoy en día se habla también de que existen distintas oleadas de SAS, un SAS proinflamatorio, un SAS sin embargo regenerador, profibrótico también. La fibrosis, de nuevo, también es algo positivo, evidentemente, es una respuesta del organismo que necesitamos, pero también en exceso provoca problemas y muchos de estos factores son profibróticos. Hoy en día, por ejemplo, está bastante claro que procesos de fibrosis como la pulmonar idiopática están muy basados en la inducción de senescencia en el pulmón. En modelos experimentales animales está clarísimo que eliminar las células senescentes de pulmón mejora totalmente la fibrosis pulmonar, y es uno de los objetivos de las compañías farmacéuticas o biotecnológicas en el desarrollo de estos senolíticos: intentar identificar patologías claras asociadas al envejecimiento como la fibrosis pulmonar o otra serie de enfermedades y tratar de testar en este tipo de pacientes
el beneficio terapéutico supuesto de este tipo de compuestos. Muchas gracias. Si no hay más preguntas, muchísimas gracias. Y aquí sería la última ponencia. Yo he prometido no usar 20 minutos, sino uno apenas, simplemente para los agradecimientos. Agradecerle a Julián, que está al fondo, la ayuda en la organización, pediros disculpas nuevamente por la charla que nos ha faltado, por nuestra culpa únicamente. Obviamente también agradecer a todo el soporte que hemos tenido de distintas compañías farmacéuticas. Yo creo que soportar este tipo de cursos que, como habéis podido comprobar, tienen escasa o nula vinculación con los distintos productos que están llevando, yo creo que es un hecho digno de mención y de subrayar, y que habla mucho en favor del interés real que tienen la mayor parte de las compañías farmacéuticas en mantener y favorecer la formación de los que nos dedicamos a ver pacientes y hacer investigación básica. Agradecer desde luego a todos los ponentes, yo creo que han sido todos fantásticos, de máximo nivel, y obviamente ojalá puedan venir en lo que espero sea la 4ª edición el año que viene. También agradecer vuestra asistencia y a la gente que nos ha estado siguiendo vía streaming, que son unos cuantos también. Y nada más, tenemos ahora un pequeño buffet de despedida y pues hasta la próxima, que espero que sea pronto. Una última cosa, últimos 2 datos, si no me van a cortar el cuello. Se os mandará por email a la gente que está en su casa también, si quiere el certificado, se os mandará un mail para que respondáis una serie de preguntas. Es obligatorio para tener el certificado de formación continuada. Y también se os enviará la encuesta de satisfacción, que os pido por favor que rellenéis y mandéis de vuelta a Julián Prieto, que en los próximos días os lo mandará. Y también colgaremos durante un tiempo los vídeos para que podáis revisar algunas de las ponencias. Y muchas gracias, esto es todo.